el gobierno primero asaltó con ejército y policía, desde helicóptero, desde tierra, con ejército y con marinos, asaltaron más de 400 instalaciones de luz y fuerza del centro. No crean que solamente fue aquí en Marina Nacional y el circuito, en Verónica, no. Ahí fue muy notable. Ahí la gente de la náhuatl se dio cuenta cuando, como en las películas gringas, de helicópteros bajaban a rapel con cuerdas elementos del ejército y de la PFP, o como dicen algunos, del ejército disfrazado de la PFP, porque en buena parte es eso. Lo mismo hicieron en decenas de subestaciones, de centros de distribución, de sucursales, donde había un edificio y trabajaba un electricista, fuego y lo tomaron. Pasaron horas, y después, en un hecho que quedará para replay, se publica en domingo, en el diario oficial de la Federación, el decreto de extinción. Y ustedes saben que en el decreto se pone siempre la fecha con la que sale y se dice que lo que se promulga se aplicará al día siguiente. Estos le pusieron la fecha y dijeron, se aplicará a partir de este día. Es un poco absurdo porque el diario oficial, ese día lo hicieron público, pero si uno consulta, no apareció o comenzó a repartirse sino en las primeras horas de ese día, domingo 11 de octubre. ¿Cómo lo hicieron? Eso es para replay. Lo cierto es que primero tomaron por la fuerza, sin órdenes, y después trataron de legitimar, de legalizar el uso y abuso de la fuerza pública en contra del patrimonio de los mexicanos. Hoy está claro que a la empresa Luz y Fuerza del Centro no podían ni pueden extinguirla. Eso es como declarar nulo de origen el artículo 27 constitucional, porque más allá de las reformas de Miguel de la Madrid, que separó a las empresas públicas entre estratégicas y prioritarias, en el caso de la electricidad y del petróleo, según de la Madrid son estratégicas, pero según la parte dura, dogmática, fundamental de la Constitución, electricidad y petróleo son del dominio exclusivo de la nación mexicana. Esa es la mayor categoría. Después vienen los organismos descentralizados, pero la propiedad de la nación es la primigenia en términos de la electricidad y el petróleo. Y entonces, ¿cómo puede extinguirse un organismo que representa a la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica? Lo que tenían que haber hecho era, en todo caso, fusionar, pero aún para fusionar tenían que haber enviado una iniciativa a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados resolviera lo procedente, porque no nada más se trata de que el que se cree monarca seccional dispone para que los demás de manera agachona aprueben lo que el Ejecutivo hace. Entonces, hoy está claro que la apuesta del gobierno federal, desde las primeras horas en que mediante un golpe de corte fascista tomó las instalaciones, sacó a cientos de trabajadores de centros de trabajo, porque un electricista en un servicio público eléctrico trabaja las 24 horas en plantas de generación, en subestaciones, en centros de distribución, etc. Quiere decir que el fluido eléctrico no tiene reposo, se trabaja las 24 horas de los 365 días del año, desde 1905, en que logramos tender las líneas e iluminar con luz eléctrica la Ciudad de México. Desde ese entonces
hay trabajador electricista y hay sindicato mexicano de electricistas. Calderón esperaba que enfrentáramos a sus pefepos, que enfrentáramos a la fuerza pública, y ya tenía todo, hasta cárceles a donde íbamos a parar. Pero no caímos en la provocación. Y ahora su campaña de acusarnos de sabotaje se quedó sin sustento. Aquí mismo, donde se reportaron 5 explosiones, de las cuales pretendieron acusar a trabajadores del SME, el propio encargado de Protección Civil, que no tengo el gusto de conocerlo, pero el propio encargado de Protección Civil del Distrito Federal se encargó de desmentir diciendo: nosotros, dijo él, hablando, dijo, nosotros tenemos el diagnóstico de las redes eléctricas y la falta de mantenimiento de parte del gobierno federal en los últimos 7 meses son los responsables de esos estallidos que se van a seguir sucediendo. No lo digo yo, lo anunció él. De acuerdo al Código Penal, el sabotaje es impedir, obstruir, obstaculizar, no dejar que se realice un servicio público como el caso eléctrico. Entonces, ¿quién es el saboteador? Calderón, el gobierno federal, ¿no? Pero esa acusación se ha venido desmoronando, y cuando ellos calculaban que era el momento oportuno en la oscuridad de la noche para repetir su infame atraco del 10 de octubre, porque pretendían levantar en las horas más oscuras de la madrugada el campamento de huelga, se les cae porque, ustedes lo saben, desaparecieron al jefe Diego. Y con ello le expropiaron su premio español, y nada más fue a hacer el ridículo y la desvergüenza en Washington. Compañeras y compañeros, el gobierno va a seguir insistiendo en eso porque piensa que los mexicanos estamos tontos de la cabeza y que vamos a permitir ser manipulados por la televisión y la radio al servicio de los oligarcas. Y es tarea de nosotros, donde más le duele, abajo, con la gente, en plática directa, en la familia, cuadra por cuadra, barrio por barrio, terminar de convencer y sacar de ese enojo, de ese coraje larvado a millones de mexicanos que nos permitan sumar fuerza para que Calderón se vaya y el pueblo se quede. Buenas tardes, mi nombre es Eloísa y deseo hacer un comentario. Yo me encuentro ubicada en la delegación Gustavo Madero y el viernes, a eso de las 2 de la tarde aproximadamente, se presentaron dos personas de la Comisión Federal de Electricidad. Estos muchachos fueron a tomar la lectura, pero también fueron a llevarnos el medidor, el nuevo medidor que van a poner. Yo les pregunté cuánto cuesta ese medidor y me dijeron que 120 pesos y que no iba a haber ningún problema. Les dije de lo del monedero, sí, dice, ya está integrado, ya no va a haber tampoco con eso ningún problema. Y los vamos a cambiar todos, fue lo que le dije. Y le digo, bueno, si yo autorizo, si me lo cambian, si no, no. Y no sé qué, no fui. Ahora, lo que yo deseo preguntarle a usted es, ¿qué va a pasar si el día de mañana mi medidor, por cualquier causa, ya sea que me restrellen o lo que sea, yo ya no tengo medidor? ¿Cómo lo voy a volver a reponer? Con la Comisión Federal de Electricidad, es lo que no estoy de acuerdo. Antes ustedes me lo reponían
Pero ahora... ¿Por qué lo permitiste? No he permitido nada. Simplemente estoy preguntando si el día de mañana mi medidor, que está en buenas condiciones, llega a tener algún problema, puesto que está en la calle,